de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración, por los siglos de los siglos, tu reino se establecerá. Digno de gloria, digno de honor, digno de toda adoración. Tú eres rey, tú eres rey, tú eres Bienvenidos pues todos a este tiempo hermoso de estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos saben que Jesús está trabajando en sus vidas? ¿Cuántos logran percibir de que el Señor está trabajando en ustedes? Hay ocasiones en que no lo percibimos. Hay ocasiones en que tan solamente vemos que las cosas no salen como nosotros esperamos o las cosas se tardan, pero Dios está trabajando en nuestras vidas. Hace una semana atrás vine con 2 de mis nietos aquí al templo. Siempre los traigo. Ves que tengo la oportunidad, los traigo para que se relacionen con la casa del Señor. Y cuando estamos aquí en la casa del Señor, ellos me preguntan cosas. Me preguntan del altar, me preguntan de la cajita de las ofrendas, me preguntan de los micrófonos. Y yo les voy conversando que todo es para la gloria del Señor. Con mi esposa nos hemos propuesto no tan solamente dejar una herencia en lo físico también, sino que, por sobre todas las cosas, dejar una herencia espiritual marcada en sus vidas. Así que cada vez que tengo la oportunidad, los traigo aquí a la casa del Señor. Y el sábado de la semana pasada los traje acá y fuimos a ver el templo, porque ellos querían ver la construcción del templo. Y yo quise ir a lucirme con ellos ahí, pero me salió el tiro por la culata, porque yo le pregunto a ellos, ¿qué les parece? Y David me dice, esto está desordenado, está feo, me dice, con esas palabras. Y yo le digo, Camila, ¿tú qué piensas? Camila me dice, esto se está tardando, así, con esas expresiones. Y yo dije, Dios, estos niños no observan nada, no entienden nada. Y es ahí cuando el Señor me habla a mí. El Señor me dice, ¿cuántas veces tú no te das cuenta de lo que yo estoy haciendo en tu vida y no lo alcanzas a percibir? Mi hermano, y eso es una realidad para nosotros. Hay veces en que sentimos que las cosas están como descontroladas, como que hay desorden, como que tardan las cosas. Al igual que lo que está ahí en el templo atrás donde estamos construyendo, claro, se están moviendo materiales, se están recortando materiales, se están haciendo cosas y algunas veces alcanzamos a ordenar y otras no, y en esa ocasión no estaba ordenado y ellos eso fue lo que observaron. Y en ocasiones nosotros observamos tan solamente el desorden que puede estar habiendo en nuestra vida o en el entorno de nuestra vida. Pero Dios está trabajando, Dios está obrando, Dios está haciendo. Y nosotros tenemos que tener esa capacidad de poder leer los tiempos de Dios y lo que Dios está haciendo en ese tiempo. Por lo tanto, en este tiempo, en esta hora, yo quiero darle una palabra de esperanza a usted. Una palabra de que nos permita visionar que lo que Dios está haciendo en usted es bueno. De lo que Dios está haciendo en su familia es bueno.
Tal vez no lo aprecie, pero Dios está trabajando. Siga orando, siga pidiendo, siga clamando al Señor y no deje de estar sembrando la palabra de Dios, las acciones de Dios sobre su familia, sobre su entorno, porque Dios va a cumplir su promesa. Damos gracias al Señor. Mis hermanos, quiero invitarle a que pueda abrir su Biblia ahí en el libro de Juan, capítulo 21. Libro de Juan, capítulo 21, vamos a leer la palabra del Señor donde está inspirado el mensaje para este día. Dice así la palabra del Señor. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos les dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se la había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Palabra del Señor, que bendiga nuestras vidas. Jesús resucitado. ¿Cuántos están hablando? ¿Cuántos están predicando? ¿Cuántos están enseñando? ¿Cuántos están hablando a los demás de Jesús resucitado? Esta es una experiencia extraordinaria en que los discípulos tienen este encuentro con Jesús. Estos 7 discípulos que estaban ahí de regreso al norte de Jerusalén, ¿cierto? Habían ido hacia la región de Galilea, habían llegado cerca de sus casas y estaban, ¿cierto?, pescando. Y Jesús, de acuerdo a los relatos que tenemos en los evangelios y también en el libro de Hechos, Jesús se apareció muchas veces, ¿cierto? Durante 40 días se mostró después de haber resucitado. Y este es el tercer encuentro que Jesús, ¿cierto?, tiene con los discípulos. Hay 10 encuentros relatados en la palabra del Señor donde el Señor se reveló a sus discípulos. Y en este encuentro Jesús los encuentra a ellos pescando. En el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, dice la palabra: a ellos también, después de haber padecido, Jesús se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. El Señor Jesús se presenta a los discípulos y los encuentra a ellos en una tarea muy doméstica, en una tarea muy cotidiana de ellos, y que
tenía que ver con la pesca. Recuerden de que ellos eran un grupo de discípulos que en su mayoría estaban relacionados con el tema de la pesca. Y este relato encontramos que el Señor tiene este encuentro con los discípulos y los halla, ¿cierto?, ahí junto al mar de Tiberias, también conocido como el mar de Galilea. En este relato, ¿cierto?, vemos que Jesús tiene este encuentro con ellos y ellos están en la barca liderados por Pedro, están pescando y Jesús les pregunta si tenían alimento. ¿Tienen algo de comer? Mira qué pregunta tan doméstica. Mira qué pregunta tan sencilla. Jesús no viene y le hace una pregunta profunda, ¿cierto?, de doctrina ni nada de eso, sino que les pregunta de algo tan sencillo. ¿Ustedes tienen algo de comer? Muchachos, ¿tienen algo para comer?, les dice Jesús. Y ellos responden no. Habían estado toda la noche tratando de pescar y no habían conseguido nada. Estaba amaneciendo y no tenían para el desayuno. Y es ahí cuando Jesús se presenta y los invita, ¿cierto?, a echar la red al lado derecho. A echar la red al lado derecho. ¿Cuántas veces nosotros estamos echando la red a un lado y no tenemos resultado? En este tema de la resurrección de Jesús, en este relato que encontramos, yo quiero destacar dos cosas. Uno que tiene que ver con la provisión natural del Señor para nuestras vidas y también con la provisión espiritual para nosotros. Dios no descuida nada. Dios está preocupado de nuestra provisión espiritual. Todo aquello que tiene que ver con lo eternal, aquello que tiene que ver con lo que trasciende de esta vida. Pero también el Señor está preocupado de nuestra provisión en lo natural. Y aquí vemos este encuentro con Jesús, de Jesús con sus discípulos. Y la pregunta que les hace, ¿tienen algo para comer? Yo reflexionaba en esta pregunta. Si Jesús se presentara como lo hace en la persona del Espíritu Santo, siendo el Padre, el Hijo y el Espíritu uno solo, y viene esa pregunta a nuestra vida, ¿tienes algo para comer? El Señor en este tiempo no nos va a preguntar por una provisión en lo físico, sino que yo estaba pensando y meditando en la provisión que tiene que ver en lo espiritual, si tengo algo para comer en el espíritu. Porque hay un alimento que es el alimento natural y hay un alimento que es el alimento espiritual. A diario nos esforzamos para conseguir el alimento natural, pero ¿cuánto estamos dedicados a tener el alimento espiritual? Cuando alguien llega a tu casa, tú lo vas a atender. Si tienes un invitado, tú lo vas a atender, vas a poner la mesa, vas a servir la mesa y vas a querer atenderlo de la mejor manera. El alimento natural. Pero ¿qué hay del alimento espiritual? Tú has provisto de los recursos, los medios, el trabajo, ¿cierto? Te has esforzado en esto para llevar el alimento natural a tu casa para que esto no falte. Pero ¿qué hay de la provisión espiritual? ¿Cuánto nos esmeramos en tener esa provisión espiritual en nuestra casa? Hay un alimento natural, pero también hay un alimento espiritual. Jesús aquí le pregunta a sus discípulos, muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos contestan, no tenemos nada. Qué triste sería si el Señor me pregunta, ¿qué alimento tienes tú? ¿Tienes algo para dar? ¿Tienes algo para alimentar a la iglesia? ¿Tienes algo para alimentar a tu familia? ¿Tienes algo para alimentar a tus hijos? ¿Tienes algo para alimentar a tus nietos? Cuando alguien llega a tu casa, ¿tú tienes alimento para darle? Sería tremendamente triste no poder atender a alguien con el alimento natural. Pero cuánto es también tristemente el no tener un alimento espiritual para darle a tu hijo.
para darle a tu nieto, para darle a aquel que llega a tu casa en busca de una respuesta, en busca de un consejo, en busca de una ayuda, en busca de encontrar algo diferente en ti, porque tú sabes que eres un hijo de Dios, esa persona sabe que tú eres un hijo de Dios y tiene la esperanza de que en tu casa, en la conversación contigo, van a ocurrir cosas que son distintas. No lo trivial, sino lo sobrenatural. Y Jesús va y les dice a ellos, ¿tienen alimento? Muchachos, ¿tienen algo para comer? Ellos responden no. Refiriéndome ahora solamente a lo que tiene que ver con el alimento físico. ¿Cuántas veces estamos intentando el conseguir algo a nuestra manera, con nuestras capacidades, con nuestra rutina, con lo que sabemos hacer, con lo que hemos aprendido a hacer, y no estamos teniendo resultados, o estamos teniendo resultados que en realidad son muy pobres y no destacan sobre los demás? Es aquí cuando Jesús nos viene a decir, tira la red al lado derecho. Cuando Jesús les dice, tiren la red al lado derecho, esto quiere decir que los discípulos habían estado tirando la red al lado izquierdo, habían estado tirando la red al otro lado. No estoy de ninguna manera aquí, estoy repitiendo la palabra del Señor, no estoy marcando ninguna tendencia ni izquierda ni derecha, no es mi tema, de ninguna manera. Pero el Señor, la palabra del Señor dice, tira a la derecha. Y ellos tiraron a la derecha y hubieron resultados. Y hubieron resultados en abundancia. Para obtener resultados distintos tenemos que hacer cosas distintas. Y a veces nos empeñamos en hacer todo lo que los demás están haciendo. Y seguimos la tendencia de los demás. Y vamos a obtener los mismos resultados que tienen los demás. Pero el desafío del Señor en su palabra es que tiremos la red al otro lado, al lado derecho en esta ocasión. Qué interesante sería el escuchar la voz de Dios y no tan solamente escucharla, sino que obedecerla, creerle al Señor y tirar la red a la derecha, así como lo hicieron los discípulos y obtuvieron, ¿cierto?, una pesca sobreabundante. Y mira, y dice que traían la red a arrastra, iban con la embarcación acercándose a la orilla y no pudieron levantarla, la traían arrastrando. Y cuando llegaron a la orilla, la recogieron y vieron que habían 153 peces. Y dice que eran grandes, peces grandes. Entonces, esa era una pesca abundante. Y un detalle que dice, la red no se rompió. Y esto me habla a mí, me indica de que nosotros no se va a romper nuestras capacidades, no se va a romper nuestro orgullo, no se va a romper ni quebrantar, ¿cierto? Aquellas cosas que nosotros tenemos no se van a romper por el hecho de estar haciendo cosas diferentes en el Señor. El Señor no va a venir a romper tu familia, el Señor no va a venir a romper tu estabilidad, el Señor no va a venir a romper lo que tú has construido cuando quiere bendecirte. Cuando somos obedientes al Señor, el Señor va a responder de acuerdo a ese propósito, a eso que Él quiere hacer en nosotros. Pero el Señor no viene a destruir, el Señor no viene a derribar, menos a sus hijos. Y cuando obedecemos al Señor, obtenemos resultados diferentes. Obtenemos resultados que son muy distintos a los que veníamos obteniendo. Y en esto, mis hermanos, es necesario tener la voz atenta a lo que Dios está hablando. Yo no te estoy diciendo que mañana tú vayas donde tu jefe y renuncies. Yo voy a una cosa distinta. Que tú le digas, yo hasta aquí llego porque el Señor me habló ayer por mi pastor y aquí tengo que tirar la red a otro lado. No es el tema este. El tema es que los discípulos estaban con la misma barca, la misma red, eran ellos mismos y el resultado en el Señor fue distinto.
Tú eres la misma persona, puedes tener tu mismo trabajo, hacer las mismas tareas, las mismas funciones, pero si lo haces de una manera distinta, de cómo obedeciendo la palabra del Señor, los resultados van a ser distintos en ese mismo lugar, con la misma red. Espero que me esté entendiendo en esto. Porque a los discípulos lo que les faltaba en lo que estaba haciendo, en la ecuación de lo que estaban haciendo, lo que faltaba era el Señor. Hacer lo que el Señor les decía. Y hay veces en que nosotros estamos haciendo las cosas, pero lo que falta es la palabra del Señor, la presencia del Señor, el creerle al Señor. Con las mismas capacidades, con los mismos talentos, con el mismo trabajo, con el mismo entorno de gente, Dios te puede dar resultados distintos. Si pones atención a su voz y haces las cosas de acuerdo a como Él está pidiendo hacer. El hecho extraordinario de este encuentro de Jesús con sus discípulos no está en el tema de que Jesús les invita a tirar la red, ¿cierto? Esa es una parte del encuentro. Lo extraordinario de esto es que ellos tienen un encuentro con Jesús resucitado. Y es aquí donde yo quiero poner el énfasis de la palabra del Señor en este día. Es aquí donde yo quiero que podamos centrar nuestra atención. Porque los resultados que tenemos en nuestra vida tienen que ver con a quién le estamos creyendo. Tú puedes estar hablando de Jesús. Tú puedes estar adorando a Jesús. Pero la pregunta es, ¿a qué Jesús? Hay gente que adora a Jesús ahí en el pesebre. Hay gente que adora a Jesús ahí atado a la columna, al que fue flagelado, golpeado. Otros siguen a Jesús al que está ahí en la cruz, crucificado. Pero la palabra del Señor, el énfasis de la palabra del Señor está en el Jesús resucitado. En Jesús resucitado está el poder. En Jesús resucitado está el fundamento de nuestra fe. Sin resurrección de Jesús no hay resurrección de los que creen en su nombre. Sin resurrección de Jesús no hay esperanza de vida eterna. Sin resurrección de Jesús no hay perdón de pecado ni reconciliación con Dios. Y al leer este pasaje de la palabra del Señor, este relato que Juan nos hace en este evangelio, nos encontramos, yo reflexiono en esto. ¿Cuáles son los resultados que estamos teniendo como creyentes? ¿Cuáles son los resultados que estamos teniendo como iglesia? ¿Cuáles son los resultados que estamos teniendo cuando hablamos, predicamos a alguien? Y tiene que ver con de quién estamos hablando. En el libro de Hechos, si tú lees el libro de Hechos, te vas a encontrar de que el énfasis de la predicación, el énfasis de la enseñanza es de Jesús resucitado. Los discípulos ponían el énfasis en esto, de que Jesús había resucitado. Y esto es porque en la resurrección de Jesús está manifestado el poder sobrenatural de Dios. Y cuando hay la manifestación del poder sobrenatural de Dios que obró ahí en la cruz, ese mismo poder es el que va a obrar para sacar a una persona de muerte espiritual a vida. Sacar a una persona de la muerte, ¿cierto? De estar viviendo una vida muerta en el espíritu, para llevarla en Jesús a resucitarla a una vida ahora rica, una vida abundante, una vida poderosa, en lo que el Señor comienza a hacer en esa persona que cree en el Jesús resucitado. La palabra del Señor nos dice
el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corintios, les dice, de manera que nosotros, de aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne. Lo vuelvo a repetir. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún así a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Mira lo que dice el apóstol. El apóstol está hablando del conocimiento, de la revelación. Del conocimiento de la revelación del Cristo resucitado. Aquellos que lo conocieron en carne no tienen ningún valor comparado en conocer al Cristo glorificado, al Cristo resucitado. Porque aquellos que creyeron en la palabra de Jesús tan solamente porque lo vieron señales, vieron prodigios, nada se compara a aquellos que creen en la resurrección, aquellos que creen que Jesús venció a la muerte. Porque los que creen que Jesús venció a la muerte y creen en su nombre, creen en su resurrección, alcanzarán vida también con Él. En otras palabras, nosotros no conocemos al Cristo que anduvo ahí hace más de 2000 años caminando entre la gente. Nosotros del Cristo que conocemos, al Cristo que recibimos, al Cristo que creemos, es al Cristo que está ahí a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Ese es el Cristo en que hemos creído y ese es el Cristo que predicamos. Ese es el Cristo que tiene poder. Y mira, en esto los creyentes pierden la visión en esto. Pierden el punto de vista central en esto. Hay personas que pasan su vida en una iglesia. Hay personas que pasan una vida de cumplimiento religioso. Se bautizan, asisten a los cultos, cantan, están ahí. Pero si no hay una revelación en el Espíritu para creer en el Jesús resucitado, toda esa religiosidad es vana, no tiene valor, no tiene poder. Donde hay poder es en el creer en el Cristo resucitado. El Cristo resucitado es el que cambia las vidas de las personas, es el que transforma a las personas. El Cristo resucitado es el que transforma la vida de las personas y la vida de las familias de las personas. Varones, ¿qué debo hacer?, preguntó el carcelero ahí en el libro de Filipenses. ¿Qué le dice Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Crees en el Señor Jesucristo? ¿Y de quién estaba hablando Pablo? Le estaba hablando del Cristo resucitado. Cuán maravilloso es que Cristo se haya presentado vivo y con tantas pruebas que no caben duda y que eran pruebas infalibles. Mira, a mí desde pequeño me hablaron, a usted también le enseñaron del combate naval de Iquique y de la gesta heroica de Prat y de sus marinos. Pero yo no vi eso. Yo no he visto eso. Me lo cuenta la historia, me lo cuentan los libros. Y la gente lo cree. Y se hacen actos, y se hacen desfiles, y se rinde honor a ese grupo de patriotas. Pero nosotros no fuimos testigos de esto. El problema que hay con el tema de la resurrección de Jesús no es un tema que tiene que ver con la historia, sino que tiene que ver con la fe. Porque la palabra del Señor dice que por 40 días Jesús se presentó con pruebas que no caben duda de que Él había resucitado.
el apóstol Pablo habla y escribe de que más de 500 personas vieron a Jesús resucitado. En 1 Corintios capítulo 15, verso 1 al 8 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creéis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a la Escritura, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos ya aún viven y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Cuando Pablo está escribiendo esta palabra, le está escribiendo a la iglesia de Corinto y le está hablando del poder de la resurrección de Cristo. Y hay pruebas, hay testigos, muchos testigos de que Cristo resucitó. Y eso se fue escribiendo y se fue transmitiendo por generaciones. Y cuando nosotros recibimos el Evangelio, cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, la creemos por fe. Habiendo hechos que son históricos, contenidos en la palabra de Dios y también en libros apócrifos, ¿cierto? Son libros paralelos, históricos de la misma época, que vienen a hablar de la resurrección de Jesús. Tiene que ver con historia, tiene que ver con hechos. Pero lo poderoso en esto es no tan solamente creer la historia, sino que recibir a Jesús por fe. Su resurrección por fe. En la fe hay poder. En la fe hay poder. Jesús le dijo, ¿cierto?, a Tomás: por cuanto viste, por cuanto tocaste, creíste. Bienaventurados son los que no han visto, los que no han tocado y han creído. Bienaventurado lo llama el Señor Jesús. Bienaventurado te llama el Señor Jesús a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, tú que estás escuchando en esta mañana. Bienaventurado, dice el Señor Jesús, que tú, no habiendo visto mis heridas, tú no habiendo tocado, ¿cierto?, mis heridas, creíste. Eres bienaventurado. Y eso se llama fe. No tan solamente el creer porque hay una historia escrita, sino que creer porque el Señor así lo ha hablado a nuestras vidas. ¿En quién creemos? ¿A quién estamos predicando? ¿A quién estamos revelando? ¿Al niño ahí en el pesebre? ¿Al Cristo ahí atado a la columna? ¿Al Cristo ahí atado en la cruz? ¿O al Cristo resucitado? La palabra del Señor nos habla de que en Jesús resucitado, en Jesús glorificado, hay poder para transformar, para cambiar la vida de las personas. No importa cuánto hable usted de los milagros que hizo Jesús. No importa cuánto usted hable de todo lo que Jesús hizo. En eso no va a haber poder si nosotros no hablamos del Cristo resucitado. Porque en el plan de Dios estaba el que Jesús estuviera en medio de la humanidad, caminase con ellos, pero en el plan del Señor estaba el hecho de que Jesús subiera a la cruz y venciera la muerte y resucitara. El apóstol Pedro lo grafica de esta manera en la palabra del Señor. Alabado sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Por su grande misericordia
nos ha hecho nacer de nuevo mediante la resurrección de Jesucristo para que tengamos una esperanza viva y recibamos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo para ustedes, a quienes el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti que has creído en el Señor Jesús. En esta palabra es para toda la iglesia, para venir a confirmar que los que creen en Jesús resucitado tienen esperanza de vida eterna para el tiempo que ha de venir. Pero también esta palabra es para aquellos que aún no han declarado con sus labios, porque con el corazón, cierto, se cree, pero con los labios se confiesa para salvación de que Jesucristo es mi Señor y mi Salvador. Mis hermanos, y también aquellos que van a ver esta palabra, van a recibir esta palabra, el poder está en Jesús resucitado. Tal vez no hemos obtenido la respuesta que queremos. Tal vez no hay en nosotros la convicción que quisiéramos tener. Y esto obedece a que en quién estamos creyendo. Yo creo en Jesús, dice la gente. Sí, pero ¿en qué Jesús estás creyendo? ¿En qué Jesús estás creyendo? Y la palabra del Señor nos invita en esta mañana a creer en el Jesús, aquel que venció la muerte, porque en Él hay poder para también darnos vida y vida eterna a los que creen en su nombre. Vamos a orar. Incline su rostro, por favor, acompáñeme en esta oración. Padre, Señor mi Dios, te doy gracias por la persona de Jesucristo. Te doy gracias por la persona del Espíritu Santo. Te doy gracias porque, Señor, tú has determinado a través de Jesucristo, de su sacrificio, de su muerte y resurrección, darnos vida eterna. Y a través de la persona del Espíritu Santo, Señor, tú nos has concedido, Señor, la certeza de poder vivir una vida sujeta, Señor, a esa convicción de que Cristo venció la muerte y nos ha hecho nosotros, a cada uno de nosotros, también vencedores. Señor, que esta palabra venga a inundar nuestra mente, nuestra alma y nuestro espíritu, para cuando hablemos a los demás, hablemos con las certezas de que Cristo ha resucitado y que en Él hay poder. Y también oro, Señor, para aquellos que aún no habiendo decidido por Cristo, aún teniendo dudas y luchas, sea el Espíritu Santo el que los convenza, el que los hable en esta hora, de que Cristo está ahí a la orilla de su vida, así como estaba a la orilla del mar de Tiberias y llamó a sus discípulos. Jesús está ahí a la orilla de nuestra vida, a la orilla de nuestros esfuerzos, a la orilla de nuestro trabajo, para decirnos: yo he resucitado y tengo poder para manifestarme en tu vida. Señor, oramos en esta hora para que tu palabra se cumpla en aquellos que creen en tu nombre. Gracias, Señor. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.